En una América que apenas despierta de su propio sueño industrial. Las fábricas humean, las calles crecen, los niños corren entre los carros tirados por caballos, pero entre ellos hay uno que no corre. Solo observa en silencio. En una casa humilde de madera, entre paredes gastadas y ventanas pequeñas, una mujer de rostro cansado se inclina sobre una cuna. Dentro, un bebé de piel pálida y ojos tristes. Albert Fish nació el 19 de mayo de 1870. Nadie imaginaba que aquel llanto sería el preludio de uno de los horrores más profundos de la historia estadounidense. Su padre, Randall, tenía 75 años, un anciano que apenas podía sostenerlo en brazos. Su madre, Ellen, sobrevivía limpiando casas, arrastrando la fatiga de la pobreza. Cuando Randall muere, la mujer queda sola. Albert tiene apenas 5 años. Es enviado a un orfanato. Allí descubre que el mundo no tiene compasión. El eco de los gritos infantiles resuena en los pasillos. Los cuidadores castigan con risas. Los golpes se convierten en rutina, el dolor en costumbre. Entre lágrimas, Albert aprende algo que lo marcará para siempre. El sufrimiento puede confundirse con amor. Lo que los demás temen, él lo asocia con una caricia. El dolor se convierte en consuelo. Años después, Ellen logra un empleo estable y saca a su hijo del orfanato. Pero ya no es el mismo niño. Observa a su madre con una mezcla de amor y distancia. Calla. Dentro de él, algo ha comenzado a crecer. Una semilla torcida. La sociedad no entiende de trauma ni de enfermedad mental, solo de hambre y sobrevivencia. Albert crece en silencio. A los 12 años comienza a vagar por los callejones de Washington. Le gusta observar a los otros chicos. Siente algo que no puede nombrar. A veces se clava agujas bajo la piel o se golpea con correas mojadas. Lo que para otros sería tortura, para él se convierte en calma. 1882 llega a Nueva York. La Gran Manzana crece como un monstruo de hierro y humo. Inmigrantes, fábricas, hambre. Albert camina entre prostíbulos y casas de apuestas. Su rostro pálido pasa inadvertido. Aprende a desaparecer a plena luz del día. Vive entre la multitud, pero dentro de sí solo hay vacío. En los burdeles descubre hábitos extraños. Le gusta ser golpeado, atado, humillado. Pero pronto no basta. El límite se disuelve. Empieza a mirar a los niños con una mezcla de ternura y hambre. Primero observa, luego se acerca. Les ofrece dulces, monedas, promesas. Dentro de él, deseo y violencia se mezclan hasta volverse indistinguibles. La ternura se retuerce en algo más oscuro. Para esconder su naturaleza, se casa con Anna Mary Hoffman. Tienen 6 hijos. Desde fuera parecen una familia común. Pero en casa, la oscuridad habita entre las paredes. Sus hijos lo ven golpearse a sí mismo, hablar con voces que nadie más oye. En las noches se encierra, rezando entre murmullos. En su mente se mezclan visiones religiosas, castigos divinos y una voz que lo llama. Fish empieza a leer la Biblia con obsesión. Dice que Dios le habla, que el dolor purifica. Frente al espejo se hiere, repite que el sufrimiento lo acerca al Señor. La religión y la perversión se funden en un credo propio, una liturgia del tormento. Cuando su esposa lo abandona en 1903, Albert queda solo con su fe retorcida y su cuerpo lleno de cicatrices. La pobreza lo arrastra de nuevo a los barrios bajos. Entre los huérfanos y los mendigos, vuelve a encontrar aquello que lo llama: los niños. Una noche lluviosa se detiene frente a un parque. Los observa jugar bajo la tormenta. Sonríe, susurra que alguno de ellos será su ángel. Luego se pierde entre las sombras, y solo queda su voz. El dolor me mostró el amor, y el amor me mostró el infierno. El tiempo avanza. Nueva York se levanta hacia el cielo, pero en sus sótanos respira la podredumbre. Entre la multitud camina un hombre gris, invisible. Lleva una bolsa de herramientas y una sonrisa vacía. Los niños lo llaman así, el hombre gris. Dicen que su ropa es vieja, su piel pálida, su mirada sin brillo. Nadie lo nota, nadie lo teme todavía. Se gana la confianza de las familias humildes. Pinta paredes, arregla muebles, habla de Dios, habla de deber y moral. Mientras tanto, su mente viaja a otro lugar. No busca placer, busca control, busca fe.
Cree ser un instrumento del castigo divino. Durante la guerra de 1915, el mundo se desangra y él se siente olvidado. Escribe cartas a sí mismo. Padre eterno, hazme tu siervo del dolor. Que mi carne sea tu mensaje. Vagabundea entre orfanatos ofreciendo empleos falsos. Lleva comida, dulces, oraciones. Nadie sospecha del anciano piadoso que sonríe. Sus hijos, ya adultos, notan su comportamiento errático. Le preguntan por qué se hace daño. Albert responde con calma. Porque el dolor limpia el alma. Poco a poco todos se alejan. La soledad vuelve a rodearlo. Asiste a iglesias, llora en los altares, se flagela. Interpreta la Biblia de manera literal. Si la mano te hace caer, córtala. Si el cuerpo peca, castígalo. Cada herida es una oración. Cada gota de sangre, una ofrenda. En Staten Island, en 1924, desaparece una niña. Frances McDonnell. La encuentran muerta días después. Nadie sospecha del anciano amable que observa entre la multitud. Cierra los ojos, sonríe y murmura. Gracias, Señor, por mostrarme el camino. Cambia de nombre, de barrio, de piel. Se llama Frank Howard, Hamilton, Thomas. En los periódicos, solo una nota breve. Niña desaparecida. Se sospecha de un vagabundo. El mundo sigue girando. En su cabeza, las voces se multiplican. Oye a santos, a Cristo, a un niño que llora dentro de su mente. Pasa días encerrado sin comer, rezando frente a una pared desnuda. Sale más pálido, más tranquilo. Dice que Dios le ordena salvar almas a través del dolor, que los niños son ángeles que prueban su fe. Hasta que un día llama a la puerta de la familia Budd. Una tarde tranquila en el Bronx, una familia modesta abre la puerta a un anciano amable. Dice llamarse Frank Howard. Habla con dulzura, ofrece trabajo en una granja, promete salario y techo para el joven Edward Budd. Lleva un sombrero gris, una mirada apacible, la voz de un hombre que inspira confianza. Nadie podría imaginar lo que esconde bajo esa piel marchita. Al día siguiente regresa, pero no pide por Edward. Sonríe, habla de una fiesta infantil, de un favor. Convence a la familia de que la pequeña Grace, de 10 años, lo acompañe. La niña se despide, toma su mano y se aleja entre las sombras de la ciudad. Nunca volverá. Los días se convierten en años. El caso se olvida. La familia Budd aprende a vivir con un hueco imposible, hasta que, 6 años después, llega una carta. Un sobre amarillento, una caligrafía temblorosa. En su interior, la voz de un hombre que ya no distingue entre fe y locura. El invierno de 1934 cae sobre Nueva York como un manto gris. En el hogar de los Budd, la madre abre el sobre. Sus manos tiemblan. Dentro, las palabras de Albert Fish. No son simples frases, son heridas escritas. Confesiones de un alma que se cree enviada por Dios. Habla de China, de comuniones imposibles, de carne y pureza. Dice que el dolor es sagrado, que la inocencia se transforma en redención, que no lo hizo por odio, sino por amor. Cuando termina la lectura, el silencio es absoluto. Ningún grito puede describir esa clase de horror. La carta cae al suelo, manchada por una lágrima. En esas líneas, el mal ha tomado voz humana. La policía de Nueva York analiza cada palabra. Un detalle en el papel revela un rastro, un membrete robado de una asociación benéfica. A través de ese hilo, los detectives tiran del pasado hasta hallar un nombre. Albert H. Fish. Las piezas del monstruo comienzan a encajar. Los agentes recorren los barrios donde trabajó. Escuchan testimonios. Un hombre amable, muy religioso, decían. Siempre hablaba del castigo divino. Llevaba agujas y decía que lo protegían del pecado. La imagen del santo se mezcla con la del sádico. Pero Albert sigue libre, invisible entre la multitud. En su mente, el pasado se ha convertido en oración. Escribe frases que nadie más puede entender. Cada dolor es una flor del alma. El sacrificio limpia la carne. Vive tranquilo, alimentando palomas, rezando frente a iglesias vacías, esperando la voz de su Dios. En noviembre de 1934, un detective llamado William King logra hallarlo. Lo cita bajo engaño en una oficina. Albert llega puntual, con su abrigo gris y una Biblia bajo el brazo. Al entrar sonríe. Dice,
Sabía que vendrían por mí. Levanta las manos, oh sereno, como si la detención fuera una ceremonia divina. En la comisaría habla sin miedo. Dice que no mató a Grace, que Dios la llamó y que él solo fue el instrumento. Los detectives escuchan con incredulidad. Fish no muestra arrepentimiento, solo pide su Biblia. Antes de dormir quiere leer los salmos. En su habitación se encuentran cuchillas, látigos, agujas y un relicario con cabellos infantiles. Los médicos descubren más de 20 agujas incrustadas en su cuerpo. Albert sonríe. Dice que eso lo mantiene puro. Nadie encuentra palabras para definirlo. En su celda escribe una última carta. Sus dedos tiemblan, pero su mente está en calma. No temo morir. El fuego del infierno es mi luz. La cámara invisible del tiempo lo muestra sentado, diminuto, envuelto en sombras. Afuera, el viento gime entre los barrotes. El país entero espera el juicio. Nueva York despierta con titulares. El caníbal de Brooklyn, el vampiro de Wisteria, el hombre gris. La prensa convierte su rostro en símbolo. El público acude a la corte como si asistiera a un espectáculo. Quieren ver al monstruo, quieren entender. En el tribunal, Albert entra con su traje gris y una Biblia gastada entre las manos. Su expresión es serena, casi devota. Los murmullos llenan la sala. Cuando el fiscal habla, su voz retumba como un himno. No se juzga solo un crimen, se juzga la oscuridad del alma humana. Delia Budd sube al estrado. Pronuncia el nombre de su hija y la voz le tiembla. Albert baja la cabeza, susurra una oración. Da las gracias a Dios por haberlo usado como instrumento. En ese gesto, la locura se disfraza de fe. El abogado defensor no intenta negar el horror, solo apela a la demencia. Pregunta si Albert sabía que lo que hacía estaba mal. Fish sonríe con dulzura. No, Dios me habló. Me dijo que debía purificar el alma de Grace antes de llevarla al cielo. El público se estremece. Un periodista escribe, habla con la serenidad de un santo y la mente de un demonio. Un psiquiatra forense declara que padece un delirio religioso extremo, incapaz de distinguir entre pecado y redención. Un caso sin precedentes. Pero el fiscal insiste, locura o no, sabía lo que hacía. Planeó, mintió, ejecutó. Si esto no merece la pena máxima, nada lo merece. Albert lo mira y responde con calma. Me condena el hombre, pero me absuelve Dios. El jurado tarda menos de una hora. Culpable. Condenado a muerte. Albert asiente lentamente. Gracias, dice. Agradece su sentencia como quien recibe una bendición. Afuera, la multitud grita, lo insulta, lo maldice. Él levanta la mirada al cielo y murmura, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando la sentencia se dicta, el tiempo se detiene. Para algunos hombres, los días que restan se llenan de miedo. Para otros, de arrepentimiento. Pero para Albert Fish, cada minuto se convierte en un rito. El camino hacia la muerte es para él una promesa. El último paso hacia su paraíso de dolor. Enero de 1936. Una furgoneta negra avanza bajo la lluvia. Dentro, el prisionero Albert Fish observa el reflejo de las luces en el cristal. Las gotas resbalan como lágrimas ajenas. Murmura oraciones en voz baja. Señor, que mi muerte sea tu mensaje. El guardia a su lado lo mira con inquietud. Le pregunta si se arrepiente de algo. Albert sonríe sin apartar la vista del horizonte. De no haber sufrido más. El portón de hierro de Sing Sing se abre con un chirrido metálico. La prisión se levanta como una catedral de piedra y oscuridad. Los pasos resuenan en los pasillos húmedos. Algunos reclusos se persignan al verlo pasar. Otros murmuran su nombre. Ahí va el hombre gris. Él camina tranquilo, casi en paz, como si regresara a casa. Su celda es pequeña, apenas un catre, una Biblia, una libreta. Allí escribe sus pensamientos. No temo morir. Temo que no comprendan lo que Dios quiso mostrarme. Cada palabra es una plegaria escrita con precisión de cirujano. Cada letra, una herida abierta. Los guardias lo llaman el prisionero más tranquilo de Sing Sing. No grita, no llora, no ruega. Pasa las horas mirando el techo, esperando una señal del cielo. El capellán lo visita y le ofrece confesión. Albert responde,
No hay nada que confesar. Todo fue voluntad del Señor. El capellán lo observa, confundido entre el miedo y la compasión. No sabe si está frente a un loco o ante un creyente ciego. La prensa consigue entrevistarlo una vez. Un joven periodista le pregunta si teme morir en la silla eléctrica. Albert sonríe con serenidad. Number. Será el momento más delicioso de mi vida. He leído que el fuego del alma es puro, y yo siempre busqué la pureza. El periodista apaga la grabadora. Aquellas palabras jamás serán publicadas. En la noche anterior a su ejecución, Albert escribe una última carta. Nadie sabe lo que decía. Las autoridades la confiscaron y nunca fue revelada. Solo se recuerda que murmuró: contiene los secretos del alma humana. El sobre quedó cerrado. Las palabras se disolvieron con él. En la madrugada del 16 de enero, el capellán vuelve a su celda. Le pregunta si quiere rezar por última vez. Albert sonríe. Ya he orado suficiente. Ahora quiero sentir lo que viene. Sus ojos brillan con un fulgor extraño, mezcla de locura y paz. El capellán baja la mirada. Sale sin decir una palabra. Dos guardias lo conducen por el corredor. Los pasos retumban como tambores en la piedra. Los prisioneros observan desde sus celdas. Algunos gritan insultos, otros rezan. Albert camina despacio, sin resistencia, como si avanzara hacia una ceremonia sagrada. Estoy listo, dice. En el centro de la sala lo espera la silla de madera oscura, su cruz final. Un guardia le pregunta si tiene algo que decir. Albert responde con voz suave: nunca he sentido nada tan puro. Este es el amor de Dios. Se sienta, cierra los ojos. Las correas aprietan su cuerpo. Los electrodos tocan su piel. Durante un instante su respiración se detiene. Una sonrisa leve. Luego, un destello blanco. Silencio. El cuerpo es retirado envuelto en una sábana. Los médicos confirman la muerte a las 11:05 de la noche. Pero su historia apenas comienza. Afuera los periodistas escriben: ejecutado el caníbal de Wisteria. Dentro de su celda, una libreta permanece cerrada. Nadie se atreve a abrirla. Albert Fish murió creyendo que era un mártir, y en su delirio dejó una pregunta suspendida en el aire. ¿Dónde termina la locura y dónde comienza el mal? Sus cenizas descansan, pero su sombra no, porque el eco de su fe torcida sigue respirando en los archivos, en las fotografías, en las voces que lo nombran. Su nombre se convierte en advertencia, en símbolo, en espejo. Y cada vez que alguien intenta entenderlo, el silencio parece responder con un murmullo. El hambre nunca muere. El cuerpo de Albert Fish fue reducido a cenizas. Pero el eco de sus actos siguió resonando durante décadas, como si el mal no hubiera muerto, sino que se hubiese disuelto en el aire, esperando un nuevo aliento para volver. En un sótano del Departamento de Policía de Nueva York, una caja metálica fue sellada con su nombre. En la etiqueta, solo dos palabras: Caso Wisteria. Confidencial. Durante más de 20 años nadie volvió a abrirla. Afuera la lluvia golpeaba las ventanas, como si el mundo quisiera olvidar. Los periódicos amanecieron con titulares rojos. El vampiro de Brooklyn ejecutado. El hombre gris arde en la silla eléctrica. La sociedad, horrorizada y fascinada a la vez, devoró la noticia como un espectáculo. Algunos lo llamaron el demonio encarnado. Otros, el espejo de un tiempo enfermo. Y entre el miedo y la curiosidad, una pregunta quedó flotando. ¿Cómo puede un hombre creer que destruye por mandato de Dios? Los psiquiatras revisaron su caso durante años. Releyeron sus cartas, estudiaron su mente, intentaron clasificar lo incomprensible. Le pusieron nombres científicos: esquizofrenia, sadismo, delirio religioso. Pero en los márgenes de los informes, alguien escribió una frase a mano: completamente consciente de sus actos. La ciencia dudaba, la fe también. ¿Era un enfermo o un creyente que confundió el castigo con la salvación? En las iglesias lo usaron como ejemplo del pecado extremo. En los templos se predicó su nombre como advertencia. Pero algunos sacerdotes, en privado, admitían su desconcierto. La devoción de Albert era real. Su Biblia estaba llena de notas, de plegarias escritas con pulso tembloroso. En una de ellas se leía: el dolor purifica, el sufrimiento es el camino a la gracia.
En esa paradoja, la humanidad encontró su propio reflejo, un monstruo que rezaba. Las familias de sus víctimas guardaron el silencio durante generaciones. Una nieta de Grace Budd recordó que su abuela nunca volvió a encender una vela. Decía que la luz atraía cosas malas. El dolor no desaparece, solo cambia de forma. Se convierte en miedo, en herencia, en sombra. Décadas después, su historia volvió a resurgir. Libros, documentales, canciones, películas. Albert Fish se convirtió en un símbolo, en el arquetipo del horror ritual. Cada generación lo reinterpretó. El loco, el santo, el monstruo. Quizás lo más aterrador no era lo que hizo, sino lo que reveló, que el mal puede tener un rostro común y una voz que reza. En los años 50, un periodista aseguró haber hallado una nota suya. Decía, «El diablo no me hizo hacerlo. Yo lo hice para entenderlo». La nota desapareció antes de publicarse. Solo quedó el rumor. Algunos afirmaron que Fish había dejado escritos ocultos entre las páginas de su Biblia y que contenían sus pensamientos finales sobre el alma y el dolor. Con el tiempo, los psicólogos modernos crearon una teoría nueva. La llamaron la doctrina del dolor espiritual. Decían que Fish no buscaba placer físico, sino la redención a través del sufrimiento, que su cuerpo era su iglesia y su carne el altar de una comunión profana. Un experto dijo, Albert Fish representa la fusión más peligrosa que puede existir, la fe ciega con la locura lúcida, y en esa unión, el mal encontró su lenguaje perfecto. Años después, el mito siguió mutando, en películas, en pinturas, en música. Su sombra reaparece disfrazada, reinterpretada, reimaginada. Unos lo ven como un monstruo irrepetible, otros como un símbolo de lo que la religión y el deseo pueden engendrar cuando se cruzan. Pero en todos persiste la fascinación por lo prohibido, porque intentar entenderlo es, en el fondo, asomarse al abismo. Décadas más tarde, en un archivo olvidado, una mano envejecida abre una caja metálica. Dentro, el sobre con su última carta. Nadie sabe quién la encontró. Nadie sabe si fue leída. Solo se dice que, al abrirla, el viento sopló y las luces parpadearon. Cuentan que en esa carta, Albert Fish escribió su verdad final, que en el momento de su muerte sintió a Dios, que el fuego no lo quemó, sino que lo iluminó, y que prometió volver. La cámara del tiempo se detiene frente a la silla eléctrica, ya vieja, cubierta de polvo. En el respaldo, una inscripción apenas visible. Albert Fish, enero de 1936. El aire vibra. Una chispa atraviesa la oscuridad. Dios tenga piedad de su alma y de las nuestras por haber querido comprenderla.